La probabilidad es uno de los temas más apasionantes en el campo de la matemática. Sin embargo, debido por su utilidad en todas las esferas del quehacer humano, se ha vuelto en un tema indispensable en el campo de la estadística. Buenas tardes, profesor Leiser. En esta oportunidad tengo el placer de desarrollar la unidad 15 de probabilidades en el curso de estadística descriptiva. En esta vez trataremos qué es la probabilidad, cómo nació la probabilidad y su historia, un glosario donde desarrollaremos los conceptos de casos posibles y casos favorables, que son temas que suelen confundirse un poco, el concepto de la probabilidad, el cómo se mide la probabilidad, los tipos de probabilidad, probabilidad a priori, probabilidad subjetiva y probabilidad empírica, y por último los experimentos estadísticos, tanto los simples como los compuestos. Iniciemos. ¿Qué es la probabilidad? Es una proporción que se ocupa de medir cuantitativa o cualitativamente la cantidad de posibilidades que un suceso o evento ocurra. Y según la Real Academia Española de la Lengua, es la verosimilitud fundada o apariencia de la verdad. Como todo, la probabilidad tiene sus inicios. ¿Cómo nació la probabilidad? Desde tiempos remotos, por ejemplo, el tiempo de Jesucristo o el tiempo de los mayas, nuestros ancestros ya habitaban la Tierra y usaban la probabilidad para temas puramente de la naturaleza y de la astronomía. Pero la probabilidad aún no era una ciencia como tal. Por ejemplo, estos ancestros se preguntaban, ¿será que va a llover hoy? ¿Tendremos una buena cosecha? ¿Habrá luna llena esta noche? Entre otras. Pero la historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII, cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos del azar. Aunque algunos autores marcan su inicio cuando Gerolamo Cardano, jugador donde los haya, escribió sobre 1520 más o menos el libro Juegos de Azar, pero no se publicó en esa fecha, sino hasta 1660, y no es hasta dicha fecha donde comienza a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos del azar. En el siglo XVIII tenemos otro poco de historia. Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat del siglo XVI y se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida, y publicó en 1657 el primer libro sobre probabilidad, que se llamaba Calculating in Game of Chance, un tratado sobre juegos al azar. Se aceptaba como intuitivo el concepto de la equiprobabilidad y se admitía de que la probabilidad de conseguir un acontecimiento fuese igual al cociente entre. En el siglo XVIII también, debido a muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar en esa época, el cálculo de las probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Destaca en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1809 cuando Gauss inició el estudio de la teoría de errores. En 1810 también, cuando Laplace había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. En 1812, Pierre Laplace publicó la teoría analítica de las probabilidades, en el que expone un análisis matemático como tal sobre los juegos al azar. Esto es un poco de la historia de la probabilidad y se quise incluir a matemáticos sobresalientes para entender un poco la misma. Ahora, como motivo de explicación, expondré primero un glosario para entender los conceptos de espacio muestral y casos favorables, y luego explicaré cómo se calculan los tipos de probabilidades. Este glosario lo hago porque estos temas de espacio muestral y casos favorables suelen confundirse mucho. El espacio muestral o casos posibles es el sinónimo de las categorías de una variable. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un estudiante sea hombre o mujer? Los casos posibles son hombre o mujer, lo que indica que las categorías son hombre y mujer. Ahora, con los casos favorables, es el caso que se espera o que se desea. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la cosecha de maíz este año será buena? Los casos posibles son buena o mala, pero el caso favorable sería que esté buena.
Ahora con esta información un poco ya más clara podemos replantearnos el concepto de la probabilidad, que nos dice que la probabilidad es una rama de la matemática que se ocupa de medir la posibilidad de que una acción tenga un resultado determinado. Ahora, ¿cómo medimos la probabilidad a grandes rasgos? Se mide con un número que va desde 0, que es el caso imposible, hasta 1, que es el caso cierto. Aunque para entenderlo mejor lo podemos expresar como porcentaje. Este caso que presento acá representa una probabilidad del 0.75% y se comprende como un 75%. Ahora miremos los tipos de probabilidad. Existen 3 tipos de probabilidad. Es la probabilidad a priori, la probabilidad subjetiva y la probabilidad empírica. Iniciemos con la probabilidad a priori. Se basa en el conocimiento previo de los casos posibles. Si se tienen estos datos, se calcula la probabilidad usando esta fórmula. La probabilidad de ocurrencia es igual al número de casos favorables dividido entre el caso posible y esto se multiplica por 100. Por ejemplo, tenemos un dado y queremos saber cuál es la probabilidad de que nos salga un número impar. La probabilidad de ocurrencia sería 3, que son la cantidad de números impares, 1, 3 y 5, y 6, que es el total de casos posibles, que son las 6 caras del cubo. Esto me da a mí 0.5 y lo multiplico por 100 y me da un 50% de probabilidad que me salga un número impar al tirar el dado. Ahora con la probabilidad empírica. Esta se basa en los datos reales y no en el conocimiento previo como la probabilidad a priori. De hecho, es muy parecida a la probabilidad a priori, pero su principal diferencia es que en la a priori se conoce primero el número total de casos posibles y en la empírica se conoce hasta después de contar a través de una encuesta, porque son datos observados en realidad. La fórmula aquí es la misma, la probabilidad de ocurrencia es igual al número de casos favorables dividido el caso posible. Hagamos acá un ejemplo. En el Colegio San Francisco Javier de Quiché, donde somos 250 estudiantes, se encuesta sobre el gusto de sabor del helado y se obtiene que de los 60 estudiantes que se encuestaron, 15 prefieren helado de chocolate. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un estudiante prefiera helado de chocolate? Para calcular la probabilidad empírica, como ya expliqué, se usa la misma fórmula que la probabilidad a priori. La probabilidad de ocurrencia es igual al número de casos favorables, que serían 15 casos, entre el número de casos posibles, multiplicado por 100, y entonces la probabilidad de que al seleccionar un estudiante prefiera un helado de chocolate es del 25%. Por último, la probabilidad subjetiva. Esta es muy variante porque depende de la forma de pensar, de los puntos de vista y de los gustos o de la conveniencia misma de cada persona. Por ejemplo, el día antes de la final del Mundial de Brasil 2014 me encontraba pensando quién iba a ganar ese partido que se disputó entre Argentina y Alemania. Yo me incliné a la Argentina simplemente porque soy aficionada de esa selección y yo aseguraba que la Argentina iba a tener la victoria. Sin embargo, esto pues no fue así. Ahora veamos los experimentos estadísticos. Recordemos, ¿qué es un experimento? Es un procedimiento por el cual se trata de comprobar algo que se afirma. En la estadística se usan para conocer la probabilidad de que suceda un ejemplo. Hay 2 tipos de experimentos. Los simples, que a su vez se subdividen en independientes y dependientes, y los compuestos. Los experimentos simples no se pueden descomponer y únicamente involucran un suceso. Los simples independientes no tienen relación entre sí. O sea, lo que pasa en un experimento no influye en el otro. Por ejemplo, yo tengo un dado y lo tiro muchas veces, pero el resultado de la vez anterior no me va a afectar el resultado de la vez siguiente, porque cada lanzamiento ni la cantidad de estos influyen en los demás lanzamientos. Ahora, los dependientes se llaman así porque la ocurrencia de un experimento sí afecta a los demás. Para explicarlo de forma gráfica, tengo en una cajita
8 pelotas, 2 azules, 1 verde y 5 rojas. Quiero sacar una. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Tenemos 8, de las cuales 5 son rojas. Entonces, 5 dividido 8 me da 0.625. Lo multiplico por 100 y me da 62.5, sabiendo que es un 62.5% de que la primera sea roja. Ahora, si pienso sacar una segunda pelotita y quiero que nuevamente sea roja como la anterior lo fue, se ve a simple vista que la probabilidad de este experimento depende del color de la otra, porque acá ya no tengo la misma cantidad, ahora solo tengo 7 y 4 rojas. Entonces, lo que pasaría acá es que me quedarían 4 bolas de un total de 7. Entonces, 4 dividido 7 son aproximadamente 0.5714. Lo multiplico por 100 y me da 57.14%. Y otra vez me vuelve a quedar aquí desigual si yo quisiera hacer otro experimento. Ahora vamos con los experimentos compuestos. Estos se forman por 2 o más experimentos simples, por lo tanto sabemos que involucran varios elementos o sucesos y se pueden realizar con experimentos simples, tanto dependientes como independientes. La probabilidad de estos sucesos se calcula multiplicando la probabilidad de eventos implicados. Por ejemplo, la probabilidad de A por la probabilidad de B es la probabilidad de A y B. Vamos a un ejemplo para comprender mejor este tema de los experimentos compuestos. Por ejemplo, yo tengo 3 fichas de a un quetzal. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una por una todas salgan cara? Cara, cara y cara. Entonces, lo primero es calcular la probabilidad de la primera moneda. Un lado de la moneda dividido entre los dos posibles queda 0.5 y así sucesivamente con la segunda y con la tercera moneda. Para calcular que todas salgan cara, debemos la probabilidad de cada una de las monedas es 0.5 y como yo tengo 3, ese 0.5 lo elevo al cubo, me da 0.125 y esto lo multiplico por 100, me da un 12.5% de probabilidad de que todas caigan cara. Para finalizar, quiero dejar esta frase de Richard Feynman: el futuro es impredecible, todo se basa en probabilidades. Esperando que mi explicación haya sido de su agrado y agradeciendo su atención a la misma, feliz tarde.